Porque es muy fácil juzgar a aquel que su pecado es visible. Pero ¿qué de aquel que su pecado es en lo oculto? Nos da mucha vergüenza confesar nuestros pecados. Pero qué fácil es juzgar cuando vemos el pecado de aquellos que no sienten ningún tipo de vergüenza en demostrar genuinamente lo que son. Saludos y muchas bendiciones, soy tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito, que puedas suscribirte en el día de hoy, que active las notificaciones, que puedas dejar un comentario y por supuesto que puedas buscarnos a través de nuestras redes sociales como Janet Patricia Music y que puedas visitar nuestra página web janetpatriciamusic.com, donde encontrarás los enlaces para nuestra música y donde vas a conocer mucho más sobre nuestro ministerio. A veces sentimos vergüenza de que otras personas conozcan nuestras fallas o esas áreas donde todavía estamos luchando con el pecado. Pero ¿no te has puesto a pensar que no hay nada oculto para Dios? Que aunque tú trates de ocultar tu pecado ante los ojos de otras personas, ante Dios será inevitable poder ocultarlo o esconderlo. En estas últimas semanas, mientras estaba ayudando a mi niño en el proceso de bañarse, él me decía: mamá, Jesús está aquí con nosotros, ¿verdad? Y yo, claro que sí, Jesús está aquí contigo. Y él me decía: mamá, pero, ay, Jesús me está viendo aquí, estoy en el baño. Fue algo un poco chistoso ver cómo Isaac reaccionaba al hecho de que todas las cosas Jesús las ve. Todas las cosas el Señor las conoce. Es imposible ocultarnos de Dios. El mismo salmista en uno de sus salmos expresaba que aunque tratara de ocultarse en los cielos, allí va a estar el Señor. Vemos en la palabra de Dios en ese momento donde se supone que los reyes fueran a las guerras y el rey David decide quedarse en el palacio. Estaba paseando por su balcón y de momento tranquilito ve esta mujer que se está bañando, la llama al palacio, se acuesta con ella. Como fruto de ese evento, esta mujer queda embarazada. Lo correcto era que el rey enfrentara las consecuencias, pero él decide llamar a Urías a la guerra para que esté unos días en su casa y obviamente tratar de ocultar el embarazo. Este hombre, realmente justo, decía: ¿cómo yo voy a irme para mi casa y estar como mi mujer? Sí. Todo el mundo está en la guerra, no es el momento para esto. Lamentablemente, el rey David toma la decisión de enviar una carta con el mismo Urías para que se la llevase al comandante del ejército para que lo pusieran a él al frente y lamentablemente Urías muere. El rey David toma a Betsabe como su mujer y trata obviamente de ocultar todo el asunto que pasó. Con lo que no contaba David era que Dios iba a revelarle esto al profeta Natán. Y el profeta, de una forma muy sutil, contando una historia, confronta al rey David con su pecado y viene con el mensaje de parte de Dios: por causa de lo que tú has hecho, tan pronto ese niño nazca, ese niño va a morir. David no pudo ocultar su pecado y tuvo que enfrentar las consecuencias del pecado. Muchas veces nosotros, estando en Cristo, nos comportamos de la misma forma. No es lo mismo decir que Jesucristo es nuestro Salvador a que nosotros podamos afirmar que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, y que nosotros estamos dispuestos a sujetar nuestra carne a Él porque le amamos. Es lamentable ver al día de hoy personas que dicen ser creyentes, que aún justifican sus malas acciones, sus actitudes, su estilo de vida, diciendo: ay, yo toda mi vida he sido así, yo no tengo la necesidad de cambiar. La realidad es que lo que le están diciendo a Dios es que yo no quiero cambiar, y que aunque la promesa y la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, esa persona está decidiendo seguir en lo viejo, seguir siendo gobernado por su instinto carnal, y obviamente su vida va a evidenciar el fruto de la carne y no va a evidenciar esa restauración y esa renovación que causa y provoca una vida que está procurando demostrar y que se dé el fruto del Espíritu Santo. Y la verdad es que no todo el mundo habla del pecado oculto. ¿Por qué?
Porque la realidad es que todos tenemos áreas de pecado oculto. ¿O ustedes se creen que yo soy perfecta? ¿O ustedes se creen que yo no tengo áreas en mi vida en que mi carne se quiere salir de control? Lo que pasa es que muchas veces solamente nos enfocamos en que ciertos tipos de pecados, en los pecados que son sexuales, el adúltero, el fornicario, el que tiene problemas con su identidad. Pero ¿qué de aquel que miente? ¿Qué de aquel que tiene envidias y celos y nadie lo sabe? ¿Qué de aquel que le encanta estar murmurando y llevando y trayendo? Tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué de ese tipo de pecado? Caemos en la trampa de que como este pecado nadie lo conoce, yo puedo seguir manteniéndolo como un secreto. Pero no sentimos ningún tipo de vergüenza el saber que Dios sí las conoce y que ante Dios nuestro pecado, nuestra transgresión, siempre va a estar delante de Él, porque no hay nada oculto para los ojos de Dios. El deseo de Dios es que nosotros llevemos una vida que dé fruto, una vida que proyecte la verdadera libertad y que proyecte el gozo de la salvación de Dios. El pecado es como esa dieta que le decimos a todo el mundo: yo estoy a dieta, y ante todo el mundo me como mi ensaladita y mi carnecita y no me como un dulce, no me como nada. Pero cuando llego a mi casa, Dios mío, aquí fue. Abro la nevera, me como el mantecado, me como todo lo que me da la gana. Pero si llega a visita a casa, no, eso es de los nenes, eso es de fulano, eso no es mío, yo no me como nada de eso. Así mismito se ve el pecado oculto. ¿Por qué? Porque eventualmente la gente va a pensar que sí, mira, está haciendo el esfuerzo, está poniéndose a dieta. Pero la realidad es que eventualmente nunca vas a bajar de peso. Eventualmente aquel que vive pecando y que tiene áreas en su vida donde todavía están siendo controladas por el pecado, por su carne, porque no podemos decir que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por esta carne. Eventualmente ese pecado oculto va a dar fruto y va a ser evidenciado en nuestra vida y ante los ojos de los demás, de la misma forma que pasó con el rey David. ¿Y cuál es mi exhortación en el día de hoy? Bueno, a que tú tomes la decisión a que el pecado no siga siendo el Señor y el dueño de tu vida. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Ese es el primer paso. Y con ello reconocer que lo hemos estado haciendo mal. Y cuando hablo de arrepentimiento, no es que simplemente tú digas: ay Señor, lo siento, no lo vuelvo a hacer y mañana vuelvas otra vez. No, el verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Vemos en la palabra cómo el mismo apóstol Pablo expresa que él necesitaba golpear su cuerpo, o sea, su carne, para que ésta no se señoreara sobre él. Si el mismo apóstol Pablo lo reconocía y era un hombre, wow, que tú dices: wow, cómo Dios lo usó. ¿Sabes? Imagínate, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sujetar esta carne. Yo tengo que sujetar mi carne todos los días. ¿Ustedes no creen que a mí de vez en cuando me encantaría decirle a 2 o 3 personas sus cuantas verdades, sacar un buen grito de vez en cuando y darles rienda suelta a esta carne? ¡Oh, my God! ¡Wow! Claro que yo quisiera, pero estoy consciente que eso a mí no me conviene. He tomado una decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas y de decir: no, yo no puedo darle rienda suelta a mi carne. Yo tomé la decisión de que mi vida la dirige el Espíritu Santo. Quien debe gobernar mi mente es el Espíritu Santo. Que deben gobernar mi corazón y mis emociones debe ser el Espíritu Santo. Y por ende se debe evidenciar en mi estilo de vida y debe dar el fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo: paz, amor, benignidad, gozo, templanza y todas esas cosas, mansedumbre, todo eso, mira, gozo, se tiene que manifestar. ¿Cómo podemos trabajar con el pecado? Tenemos que exponernos a la palabra de Dios. No podemos conformarnos solamente con lo que recibimos los domingos. No podemos simplemente conformarnos a decir: ay, yo en la semana veo la predicación de esto, veo este estudio bíblico, veo aquello. Ok, sí, fine, eso lo puedes hacer. Pero estoy hablando de ese tiempo en que tú te sientas y tú le dices: Espíritu Santo, yo necesito que tú me hables por medio de tu palabra. No solamente conformarnos a leer los salmos. Sí que hay muchas cosas que se aprenden, que también sacamos el tiempo para aprender sabiduría de los proverbios, de
Eclesiastés, que saquemos el tiempo para aprender de la vida de Cristo, que saquemos el tiempo para aprender de las malas conductas de los corintios y digamos, oye, esas son cosas que yo no debo hacer en el día de hoy, que podamos aprender realmente de la obra de Cristo, podamos aprender lo que ahora la palabra nos dice, que somos sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, como lo dice en el libro de Hebreos, que realmente podamos llevar una vida guiada por el Espíritu Santo y que realmente leamos toda la palabra de Dios de tapa a tapa y que realmente permitamos que la obra de la palabra en nosotros nos santifique, porque así mismo dice la palabra, dice que la palabra es la que nos santifica a nosotros. ¿Cómo vamos a recibir la santidad de Dios si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios? Va a ser imposible. Vemos muchos creyentes al día de hoy todavía esperando que gente les profetice, que gente le hable. Y sí, yo creo en el ministerio profético, creo que Dios muestra y Dios habla a través de sus profetas. Pero a lo que me refiero es que nosotros debemos permitir que Dios mismo, Jesús, nos hable por medio de su palabra, porque Cristo mismo es la palabra. La palabra nos dice que ella es una lumbrera a nuestro camino. Así que viene a alumbrarnos el camino correcto. Y no tan solo eso, la palabra nos exhorta a que nosotros atemos a nuestro cuello para que estén cerca de nuestro corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que realmente vivamos por medio de la palabra de Dios y no vivamos siendo guiados por nuestro corazón. Muchas veces nuestro corazón nos va a llevar a que realmente vivamos por medio de las obras de nuestra carne. ¿Cómo podemos trabajar con el pecado oculto? Miren, Santiago nos dice que confesemos nuestro pecado para nuestra sanidad. Yo les voy a contar una experiencia. Hace muchos años yo tenía una conducta específica de pecado, la cual era recurrente, siendo aún cristiana. Quiere decir que había un área de mi vida que todavía yo no le había rendido por completo al señorío de Jesucristo. Eventualmente, Dios me ayudó a poder entregar esa área y a romper ese yugo y esa esclavitud con esa área de pecado. Pero por muchos años el enemigo de tiempo en tiempo venía a traerme esa culpa, esa vergüenza por ese pecado que ya el Señor había perdonado, del cual yo me había arrepentido ya y el cual ya no tenía ningún tipo de dominio sobre mi vida. Pero era un pecado que nadie sabía, solamente lo sabía Dios. Veo este texto donde expresa que es importante confesar nuestros pecados para nuestra sanidad. Así que un día tomé la decisión de hablar con mi esposo y de confesarle este pecado, el cual por años fue una esclavitud en mi vida. Fue tan hermoso porque lo que encontré fue gracia. Y lo que encontré fue amor y comprensión. Créanme, desde ese día en adelante, ese peso de vergüenza y carga que venía de constantemente hacerme sentir mal por algo que ya Dios había olvidado y había perdonado, se acabó. Realmente experimenté libertad y una completa sanidad. Cuando hablo de confesar nuestro pecado, no es que tú vayas a donde alguien que tú sabes que espiritualmente está igual o peor que tú. Es que te acerques a alguien que tú ves su estilo de vida, tú ves el fruto del Espíritu Santo en su vida y tú dices, oye, esa es una persona que es digna de imitar. Que tú puedas acercarte donde un consejero, donde algún líder, donde tus pastores, que puedas buscar incluso algún psicólogo cristiano que pueda ayudarte en esa área para que realmente puedas disfrutar la libertad que da la presencia de Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y renunciamos a llevar una vida siendo guiados por nuestra carne. Mi experiencia al confesar mi pecado fue que le quité el poder al enemigo para seguir acusándome por algo que ya Dios había perdonado. Le quité la autoridad al enemigo para seguir recordándome mi pasado. Incluso a veces hay pecados que nosotros por años hemos estado esclavizados a ellos, pero simplemente el pecado es el fruto que evidencia que hay alguna situación de dolor, algún evento que pasó en nuestra vida, en nuestro pasado, que nosotros no hemos resuelto. Busca ayuda. El deseo de Dios es que tú realmente puedas vivir una vida de libertad. Tú no sientas ningún tipo de conflicto y que realmente tú lleves una vida de transparencia, de realmente no haya ningún tipo de asunto pendiente que te limite la vida que Cristo desea
para ti. No hay peor cosa que tú sentir que hay como un asunto pendiente, hay un conflicto en el camino que no te permite avanzar, que no te permite crecer y que no te permite o no te da la oportunidad de tu poder gozar de todas las bendiciones de Dios. Porque a veces pensamos, sí, que la paga del pecado es muerte. Y pensamos que nada más se refiere a aquellos que no son creyentes. Pero la paga del pecado es muerte para todos. Incluso para nosotros aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque el pecado va a engendrar pecado. El pecado nos esclaviza. El pecado trae culpa, trae pesar, nos enferma. El pecado nos va a llevar a la muerte. Se muere esa sensibilidad del Espíritu Santo. Y a veces decimos, pero ¿por qué mi vida es así? Permítele al Espíritu Santo que te examine y que realmente pueda indicarte qué áreas de tu vida son necesarias entregarle en este tiempo y cuáles son esas áreas en cuanto a tu carne, las cuales todavía tu carne es la que está gobernando y que tú realmente puedas decir, no, yo me someto a Cristo, yo renuncio a esto, yo me arrepiento, yo deseo realmente cambiar. Y yo creo que no hay mejor porción bíblica que el Salmo 51 para guiarnos en esa oración de confesión y de permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, escuchen esto, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Tú deseas la verdad en lo íntimo. Es que realmente nuestro corazón, nuestra vida sea transparente, que no haya nada oculto, que realmente lo que parece realmente es. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Si hay algo que trae pesar a nuestras vidas y que roba ese gozo y esa alegría, es la carga de la culpa que provoca el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando realmente Dios trabaja con nuestros corazones y vivimos una vida que agrada a Dios, vamos a estar en la posición de poder guiar a otros también en la senda correcta. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Dios, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. A veces pensamos que todas las cosas que hacemos para Dios, eso es lo más importante, pero el Señor nos dice, yo no quiero esos sacrificios. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, que tú puedas realmente reconocer lo que está mal dentro de ti. El corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Es importante nosotros acercarnos con esa humildad ante la presencia de Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Es increíble cómo el salmista nos abre su corazón de cómo fue el trato de Dios con su pecado, con su maldad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado en él? Si estás luchando por una área de pecado en tu vida, no permitas que la vergüenza te lleve a ocultarlo y a no buscar la ayuda que tú necesitas para realmente vivir en la libertad que el Hijo de Dios ya pagó por ti. Cuando buscamos en la palabra en Romanos 12, el verso 1 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera
forma de adorarlo. A veces nos esforzamos tanto en que queremos agradar a Dios. Y la mejor forma de nosotros agradar a Dios es que nosotros estemos dispuestos a sacrificar esta carne, a permitir que la palabra de Dios nos santifique y realmente llevar una vida siendo guiados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Soy tan imperfecta como ustedes, pero eso sí, yo he tomado una decisión. Mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Mi carne se tiene que sujetar a la obra del Espíritu. Mi alma, mis emociones se tienen que sujetar a la obra de Cristo. Yo tomé una decisión. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. La pregunta que te hago en el día de hoy, ¿realmente es Cristo quien vive en ti? ¿O todavía eres tú el que estás tomando las riendas de tu vida? Piénsalo, reflexiona y sé honesto ante la presencia de Dios.